Muy buenas tardes, estimada docente. Mi nombre es Yolanda Pomatiquilloca. El día de hoy voy a presentar el tema del desarrollo moral en el ser humano. Introducción. El desarrollo moral del ser humano se produce por medio de las experiencias que acumula de forma progresiva. Existen varios autores que han estudiado en este tema, como Jean Piaget, Goldberg y Carol Kierkegaard. A continuación voy a presentar la teoría del desarrollo moral de Jean Piaget. Él propone que hay tres factores que influyen sobre el desarrollo moral: el desarrollo de la inteligencia, las relaciones entre iguales y la progresiva independencia de la coerción de las normas de los adultos. El primer factor del desarrollo de la inteligencia es el más importante, ya que es el que permite a los otros dos actuar. También propone la existencia de estadios en el mismo. Estos corresponderían a los del desarrollo intelectual, a partir de los 2 años de edad, ya que antes, según el autor, no podemos hablar de moral propiamente dicha, ¿no? También él propone 3 estadios, como la primera, la premoral o de la presión de adulta, ¿no? Ubicamos en los niños de 2 a 6 años la moral de obligación. Aún no tienen mucha conciencia o consideración por las reglas. En la segunda etapa, la moral de la solidaridad entre iguales o realismo, ¿no? Que ubicamos los niños de 7 a 11 años, ¿no? Acá los niños tienden a considerar que las reglas están impuestas por las autoridades, ¿no? De una figura como el padre, Dios o la policía. En la tercera etapa, observamos la etapa de la autonomía, ¿no? La moral de equidad, ¿no? Observamos niños de 2 años por adelante, ¿no? Ya se percatan de las reglas, ¿no? Las reglas son acuerdos que se pueden impugnar y modificar, ¿no? Con el consentimiento de las personas. Ahora vamos a hablar sobre la teoría del desarrollo moral de Goldberg, ¿no? Goldberg comparte con Piaget, ¿no? Que dice que la moral se desarrolla en cada individuo pasando algunas fases o etapas, ¿no? Y también, sin embargo, no todas las etapas del desarrollo moral surgen en la maduración biológica, como dice Piaget, ¿no? Sino estando en las últimas etapas, a la interacción con el ambiente, ¿no? También Goldberg propone 3 fases o etapas, ¿no? Finalmente existen 6 etapas, habla de 6 etapas. En la primera fase hablamos sobre la moral preconvencional. Se da entre los 4 a 11 años de edad, ¿no? En la primera etapa observamos la orientación de la obediencia y el castigo. La segunda etapa, el individualismo, el intercambio y la orientación instrumental. En la segunda fase, la convencional, la moral convencional suele surgir a partir de la adolescencia y la adultez. Ahí observamos la tercera etapa, la orientación del buen chico o chica, o la etapa de las buenas relaciones interpersonales. La cuarta etapa, la orientación a la ley y el orden. Y en la tercera fase, la moral postconvencional, el individuo se define en términos de principios y valores más abstractos. Observamos la quinta etapa, ahí vemos el contacto social, derechos individuales, ¿no? La sexta etapa, la orientación hacia los principios universales. Ahora hablamos sobre la teoría del desarrollo de Carol Kierkegaard. Ella propone también 3 niveles o estadios, ¿no? En el primer estadio se busca atender al yo y asegurar a la supervivencia, es decir, el cuidado de sí misma, ¿no? Para esto hay una transición entre el egoísmo y la responsabilidad debido a la consideración de conexión de derechos al otro. En el segundo estadio se establece una conexión entre el yo y los otros, es decir, que existe una atención y el cuidado a los demás de manera que se pone en segundo plano el yo. Del mismo modo, atraviesa un conflicto entre el autosacrificio y el cuidado. Asimismo, se da la transición de la bondad a la verdad, ¿no?
Y vemos también el tercer estadio, se logra integrar el yo y a los otros en la responsabilidad del cuidado, es decir, se aprende a cuidar de los demás como de sí mismo. Y ahora vamos a pasar en las conclusiones. Goldberg y Piaget no comparten, ¿no?, la misma idea, que la moral se desarrolla a través de fases y etapas. Nuestras etapas son las mismas para todos los seres humanos, ¿no? Ellos se dan el mismo orden, ¿no?, creando estructuras para que les permita pasar a etapas posteriores. Sin embargo, no todas las etapas de desarrollo moral surgen de la maduración biológica, como dice Piaget, estando en las últimas ligadas a la interacción con el ambiente. Piaget y Goldberg sostienen que los niños no pueden emitir juicios sólidos hasta cuando alcancen un nivel de madurez cognitiva. Y finalmente, elabora un cuadro de desarrollo moral en el ámbito de la ética, del cuidado, que corresponde a grandes líneas del cuadro que proponía Goldberg en el ámbito de la ética de la justicia. En mi opinión personal, el rol de los padres ante el desarrollo de la conciencia moral de los niños, los pequeños, es muy importante, como así también el de los maestros y demás adultos que rodean a los niños. Y los de los adultos tendrán que aprender a ponerse en el lugar de ellos sin dejar de ser adultos, tratando de poner atención en la formulación de juicios positivos. Finalmente, presento la bibliografía donde he tratado de obtener la información de dichos autores. Muchas gracias.